Buenas noches. Es muy interesante ver cómo Dios siempre agota todos sus recursos para hacer que cada uno de nosotros como su pueblo entendamos lo que Él quiere enseñarnos. Para Dios es muy importante que nosotros nos guardemos, que nosotros aprendamos, y Él siempre busca librarnos y enseñarnos a tal punto que si nosotros miramos el Antiguo Testamento, siempre tuvo que enviar un profeta para que el pueblo aprendiera y fuera eso para que se arrepintiera. Pero al llegar al Nuevo Testamento encontramos que Él envió a su Hijo y lo envió a este mundo para que nosotros tuviéramos la mejor lección, y es que con Dios sí se puede. A veces nosotros miramos los preceptos, los mandamientos del Señor y decimos, uy, no, eso es muy difícil, yo no puedo. Y si somos realistas, nosotros en nuestras propias fuerzas no podemos. Pero Cristo vino y nos enseñó cómo caminar bajo la voluntad del Padre y nos dijo que nos dejaba el Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando tú y yo nos tomamos de la mano del Espíritu Santo, cuando nosotros vamos y dejamos trabajar al Espíritu Santo en nuestro corazón, pues entonces ya vemos que no es una carga, no es una imposición, sino que realmente podemos caminar en la voluntad del Señor. Y el Espíritu Santo nos va llevando, el Espíritu Santo nos va guiando en, en lo que debemos hacer con respecto al Padre. Cuando nosotros examinamos nuestro corazón, pues nuestro Padre Celestial no nos ha pedido cosas, así como dicen, del otro mundo. No, no. Nos ha pedido obediencia, que le amemos y que tengamos en cuenta nuestro caminar. Siempre se ha preocupado por nosotros, que no nos desviemos, pero muchas veces Él como Padre nos tiene que liberar de nuestra propia insensatez. Muchas veces nosotros vamos y cuando nos damos cuenta estamos caminando hacia otra dirección o nos vamos alejando del Señor. Eso no quiere decir que muchos entre semana no estén pendientes del Señor. Pero también tenemos que ser realistas que muchas veces nosotros tenemos esa dualidad y somos de lunes a sábado seculares y el domingo estamos juiciosos en la iglesia. Pero se nos olvida que somos integrales. Se nos olvida que las 24 horas somos uno solo y que el Señor nunca ni le ha gustado ni nos ha dicho de esa división. No, no. Muy claramente siempre nos ha dicho que somos apartados para Él. Cuando nosotros vamos a Jeremías capítulo 35, versículo 15, y envía a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, para deciros, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y el pueblo no fue obediente a Dios. Y nos dice en Jeremías 35, 18, 19, por cuanto obedecisteis todos sus mandamientos e hiciste conforme a todas las cosas que os mando, no faltará, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Qué rico, porque aquí nos está diciendo, oiga, cuando tú andas en los mandamientos del Señor, vas a estar en la presencia. ¿Cuál es la mayor recompensa para nosotros? Es caminar en la presencia de Dios todos los días. Y eso es maravilloso. Porque cuando nosotros estamos en la presencia del Señor, tenemos su cuidado, su protección y su bendición. Y entonces encontramos que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero también tenemos que entender que la palabra va en doble vía. Si el Señor es mi pastor, nada me faltará, si Él es mi pastor. Pero si no es mi pastor,
todo me puede faltar. Entonces, tenemos que tener en cuenta, y para esto podríamos mirar el pasaje de Jeremías 35 sobre estar en la presencia del Señor. Y qué hermoso, porque no solo estamos aquí en la presencia del Señor, sino que de una vez estamos abonando para estar eternamente con el Señor. Entonces, qué rico que tú y yo como cristianos anhelemos siempre estar en la presencia del Señor, no solo hoy, sino de aquí en adelante, en los días como tiempo cronos, o cuando estemos con el Señor en su tiempo kairos. Qué hermoso. Por eso siempre la palabra nos ha enseñado de que cuando tú y yo somos obedientes, pues Dios trae su recompensa. Y cuando nosotros miramos en Jeremías, pues podemos entender que muchos, como los recabitas, no tienen propiedades, no tienen casas suntuosas. Muchos, como dice el dicho, no tienen ni en qué caerse muerto, pero espiritualmente es otra cosa. Espiritualmente están fortalecidos, espiritualmente están levantados, espiritualmente caminan y viven una vida diferente a como la gente los ve. Muchas veces a la gente lo critican, dicen, ¿pero qué? Usted sigue en la misma planta, usted sigue igual, porque están viendo la parte material. Pero muchas personas somos bendecidos por el Señor y entonces nunca nos falta la comida, nunca nos falta el vestido, nunca nos falta la dormida. Y qué rico porque estamos llenos de esa vida espiritual. Por eso tenemos que ser entendidos también que las cosas materiales pueden faltar en la vida, vienen, se van, ¿sí? Pero jamás nos falte la vida espiritual. Por eso uno debe siempre orar por la provisión material y espiritual, donde la espiritual nos puede dar la material. Porque si tú tienes un corazón diferente, eso hace que tú tengas un corazón dispuesto para todo. Y el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondré, dice el Señor. Entonces también tenemos que empezar a mirar la palabra en ese sentido. Y tenemos que entender que cada día es un nuevo día. Cada día es una oportunidad para agradar más a Dios. Y ese agradar a Dios nos lleva a caminar en su presencia. Pero también el Señor está advirtiendo que cada día es un nuevo día para volver al camino correcto. Si por alguna circunstancia te empezaste a alejar del Señor, pues hay el tiempo para volver. Siempre Él nos está esperando, siempre está con los brazos abiertos y siempre quiere lo mejor para nosotros. Por eso, el más grande galardón que podemos recibir del Señor, cuando guardamos sus mandamientos, es tener al Padre y caminar en la fe del Hijo de Dios. Por eso el Señor fue el ejemplo vivo para aprender, para seguir y para tomar sus pisadas en ese trasegar diario, cumpliendo la voluntad del Padre. Porque cuando nosotros lo hablamos, cuando nosotros lo comentamos, pues eso en teoría se ve fácil, se ve sencillo. Pero ya en la práctica empezamos a ver que necesitamos al Espíritu Santo y que lo podemos lograr con la ayuda de Él. Entonces, qué rico tener esa relación, esa comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, de tal forma que vamos caminando en los caminos del Señor. Y cuando nosotros miramos la palabra, pues entonces encontramos esa lección particular
de vida. Porque cuando nosotros llegamos a la palabra, una de las cosas que tenemos que aprender es a vernos reflejados en ella. Y qué rico cuando nosotros encontramos episodios que ilustran cómo podemos aprender, no solo como individuos, porque a veces lo tomamos para nosotros, sino aprender para las familias, porque nosotros también tenemos que ser testimonio para la familia. Y entonces podemos ir a Jeremías capítulo 35, versículo 2. Vayan a la casa de los recabitas, hable con ellos y lléveselos a la casa de Dios, a una de las cámaras y de beber vino. Cuando nosotros miramos en la palabra del Señor encontramos que los recabitas era un grupo de gente nómada. Nunca tuvieron casa, ellos siempre iban caminando, viajando, y el Señor le habla a Jeremías y Jeremías escucha atentamente y va y los trae. Los lleva a la casa del Señor. Los entra a una habitación contigua al templo y le pone las botellas de vino. Les pone copas y les dice, beban vino. Ahora, imagínense en ustedes a la gente viendo a Jeremías trayendo vino y trayendo gente y ofreciendo vino. Todos dirían, oiga, ¿y este qué? Porque en ese tiempo, como hoy, siempre criticaban. Pero lo que hacía Jeremías era obedecer la voz del Padre. Y entonces encontramos que hay una respuesta de ellos. Y eso está en Jeremías 35, 6, 7. Una respuesta de un no rotundo, de mantenerse firmes. Y mire lo que ellos dijeron. No beberemos vino porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos mandó diciendo, no beberás vino, ni tú ni tus hijos para siempre. No edificaréis casa, sembraréis semilla, plantaréis viña, ni poseeréis ninguna de ellas, sino que todos tus días morarás en tiendas de campaña para que vivas muchos días en la tierra donde estás peregrinos. Miren, estamos hablando de la firmeza de la enseñanza. Y estamos hablando de Recab y de Jonadab, de esa enseñanza que le dieron sus generaciones y les muestra la prosperidad, evitando el alcohol por completo. Y entonces esto los mantenía aparte y los protegía de la intemperancia y de esa adoración pagana, porque imagínense, tomados hacían de todo y el alcohol cumple con su función. Pero ellos se mantenían aparte. Y cuando esto se le da de enseñanza al pueblo judío, pues imagínense, fue lo que a ellos les pasó. Se dejaron infiltrar, dejaron entrar tantas cosas como la adoración pagana. Pero también vemos, oiga, los llama a morar en tiendas de campaña. No tienen por qué tener casas. Y esto les evitaba y los mantenía aparte de los enredos del mundo. Como ellos iban de peregrinos, pues ellos no se mezclaban con nadie, andaban en su grupo y eran su grupo y se mantenían firmes en todo. Entonces, estamos hablando que esa enseñanza se la dieron a unas generaciones pasadas, sin embargo, ellos aún obedecían y se mantenían firmes. Estamos hablando de una enseñanza de unos 200 años atrás, pero su generación se mantenía firme a esas enseñanzas. Ahora, ¿qué vemos aquí? Dios manda a Jeremías que les haga un examen a los recabitas. Pero también encontramos que ellos pasaron con nota excelente, sobresaliente. Y esto hace que Dios los honre. Y honre a su padre con un lenguaje
fuerte y una promesa increíble, una promesa preciosa. Entonces, qué hermoso que cuando encontramos estos principios de familia deberíamos aprender. Tú y yo enseñándole a los hijos. Tú y yo trayendo esas enseñanzas de los padres. Y esto nos lleva a pensar porque cuando nuestros padres ya se han ido, pues esas enseñanzas nos quedan. Esas enseñanzas nos dan esa firmeza, esas enseñanzas nos da esa dirección para caminar. Y entonces nos acordamos de lo que nos enseñaron nuestros padres. A muchos en la cabeza tenemos eso que nos fue diciendo, no hagan, no muevan, no digan. Algunos lo que recuerdan es el maltrato, pero lo que deberíamos encontrar y buscar es esas enseñanzas. Siempre están presentes. Yo soy uno de los que siempre he dicho, mi padre y mi madre siempre están presentes por sus enseñanzas, por todo lo que ellos me enseñaron a amar a ese Dios maravilloso. Por medio de ellos yo conocí al Señor. Entonces, qué hermoso. Y son de las cosas que le quedan a uno en el corazón. Pero aquí el Señor estaba enseñando a Jeremías para que pudiera enseñar al pueblo esos principios básicos, que era lo que él había añorado. ¿Qué había añorado él? Oiga, que el pueblo se mantuviera en sus preceptos para que no se entremezclara en las cosas del mundo. Alguien me decía, pastor, ¿para qué leer la Biblia? Yo le decía, bueno, si tú te das cuenta, ella tiene la respuesta a todas las preguntas que tú puedas hacer. Y entonces, si nosotros la tuviéramos más en cuenta, pues viviríamos diferentes. Por eso, qué hermoso encontrar estas lecciones de vida, que cuando comparamos, porque es que nosotros decimos que las comparaciones son odiosas, pero a veces son necesarias. Cuando tú comparas el comportamiento de los recabitas con el comportamiento del pueblo judío, en ese momento, pues son dos extremos tremendos. Y estamos hablando de un hombre que llevaba más de 200 años de muerto, que sus principios habían pasado, que seguían vigentes. Y no solo eso, la respuesta del Señor a esa obediencia. Por eso, para el Señor, pues le quería llamar la atención a Jeremías, porque a pesar de todo el llamado que se le hacía al pueblo, él no obedecía. Y hoy en día nos sigue haciendo el mismo llamado. Hoy en día él quiere premiar y quiere que nosotros estemos en su presencia. Y muchas veces creemos que es que estar en la presencia de Dios es porque nos morimos. No, no, no. Estar y caminar en la presencia de Dios es estar en esa bendición, es estar caminando de su mano, de la mano de su Hijo. Por eso, qué hermoso que podamos nosotros sentir, vivir y estar bajo esa protección, esa guía, no solo del Padre, sino también del amor del Hijo y esa renovación diaria del Espíritu Santo. Y aquí vemos a Dios como maestro, no solo como padre, sino también como maestro, porque le está mostrando a su pueblo cómo sí se puede obedecer. Y este mensaje también tiene que ser para nosotros. O sea, no solo es que el Hijo vino y nos enseñó, sino que el Padre también da lecciones y enseña a que nosotros debemos también caminar en sus preceptos. Y deberíamos aprender a apreciar todas estas cosas que la palabra nos habla. No hagamos lo que hizo la tribu de Judá y el pueblo judío y todos de ser negligentes a la palabra del Señor. Nosotros todos debemos ser irreprensibles, como dijo Pablo, pero también en momentos el Señor tiene que reprendernos y también tenemos que ser conscientes de ello.
Todos estamos expuestos, todos estamos caminando por este mundo, pero tendríamos que tener en cuenta las enseñanzas, no solo del Padre, sino del Hijo. Porque es cierto, el Señor nos amó, envió a su Hijo, nos dio la salvación, pero deberíamos evaluar si nosotros hemos valorado el sacrificio de Cristo, hemos valorado todo el trabajo del Padre y cuanto más el trabajo del Espíritu Santo. Porque somos tercos, somos duros, a pesar de... Y nos ablandamos el domingo cuando vamos a la iglesia, pero el resto de semana, ¿qué? Entonces todos los días debemos estar ahí, buscando la presencia del Señor, caminando de su mano, y aprendamos de los recabitas. Tengamos cuidado de esa fidelidad. A veces es triste, pero toca recordar que debemos cuidar la fidelidad, que ofrezcamos esa fidelidad de todo corazón a ese Padre maravilloso que tenemos y que nunca nos sintamos solos. Siempre Él ha estado con nosotros, siempre el Hijo ha estado con nosotros. Y que nuestra fidelidad debe estar siempre como una de nuestras banderas, de nuestros principios y de nuestros preceptos. Porque es lo que nosotros le podemos dar al Señor. Y qué hermoso que aprendamos esa firmeza y convicción de estas personas que, a pesar de la oportunidad, a pesar de estar encerrados, porque no dice que fue que los puso en la plaza pública, sino estaban en una habitación. No fue que escondidas se tomaron un traguito, no, ellos dijeron, no, gracias, no, nos mantenemos firmes y así se estuvieron. Qué rico que nosotros podamos mantenernos firmes, no desviarnos un poquito, no es que estamos de un viernes cultural, de un sábado de ratico, es que, ¿cómo hacemos? Que es que yo llevo mucho tiempo encerrado, es que hace rato que no salgo, es que hace rato, y son esas cosas que deberíamos mirar, ese cuidado, no solo físico, sino también espiritual. Deberíamos aprender. Qué hermoso, porque si tú y yo queremos estar en la presencia del Señor, pues debemos caminar en esa firmeza, en esos preceptos y mandamientos. Por eso, qué hermoso que el Señor pueda decir hacia nosotros como dijo hacia el pueblo recabita, y qué hermoso que pudiera cada uno de nosotros escuchar a un Jeremías decir, oiga, mire, aprendan la lección y sigan obedeciendo. Porque como ustedes han sido obedientes, mi presencia estará siempre contigo. Pero lo triste del cuento es que hoy volvemos a escuchar lo mismo que tuvo que Dios decirle a Jeremías. Y es la parte triste de todo este cuento. Oiga, vaya dígale a mi pueblo. Vaya, recuérdeles que deben aprender, aprendan de ellos, aprendan la lección y empiecen a obedecerme. Ustedes quieren ser bendecidos, empiecen a obedecer. Y qué rico que entendiéramos lo que es la obediencia. Porque obedecer al Padre significa tomar la palabra de Dios, los mandamientos del Señor, los preceptos, y darle la importancia en nuestra vida, darle el primer lugar en nuestra vida. Que aunque pase el tiempo, aunque no le parezca a la sociedad, aunque a los que nos rodean no estén de acuerdo, oiga, aunque todos nos presionen a desobedecer, tú y yo nos mantenemos firmes, honrando la voz de nuestro Padre Celestial. No haciendo aquello que Él prohibió y haciendo aquello que Él mandó. Eso es la obediencia. Porque la obediencia es la mejor forma de honrar a nuestro Padre y demostrar que le somos leales, respetuosos. Miren,
La diferencia y la lección que nos dan aquí es que Dios, a diferencia de Jonabat, se lo tuvo que comunicar y se lo sigue comunicando aún hoy en día. Aquí nos dice que Jonabat tuvo que darle una sola instrucción, una sola vez, y para ellos fue una orden. Dios, ¿cuántas veces nos ha tenido que decir? Dios, ¿cuántas veces nos ha tenido que repetir? Dios, ¿cuántas veces tiene que dar a conocer su voluntad? Y muchas veces lo hace desde los tempranos albores hasta el oscurecido descanso. Una y otra vez encontramos nosotros que tuvo que enviar a uno, enviar al otro y seguir enviando. Una y otra vez encontramos que el Señor nos habla, ya sea en una prédica, ya sea en una canción, ya sea en tantas cosas, nos habla de la obediencia para que no hagamos lo contrario. Cuando nosotros miramos hoy en día, hasta la iglesia más pequeña tiene su página web. Y con todo esto, todas y cada una de las iglesias hemos usado las redes sociales con éxito. Todos y cada uno en el pueblo de Dios hemos utilizado los medios, todo lo que tenemos a nuestro alcance para difundir el mensaje del Evangelio. Desde los tiempos bíblicos, los hombres y las mujeres de Dios siempre han sentido ese desafío y seguimos siendo desafiados para buscar la mejor forma para preservar y difundir la palabra del Señor. Y es desde lo profundo de nuestro corazón que nace ese interés de difundir y de dar a conocer todo lo que Dios quiere desde nuestro propio corazón. Cuando nosotros miramos el libro de Jeremías, una de las frases más repetidas y dolorosas en la profecía de Jeremías es: yo les he hablado en repetidas ocasiones. Dios siempre ha procurado dar a conocer su mensaje. Envió a sus siervos. No perdió tiempo. Lo hizo repentinamente una y otra vez. La insistencia de Dios a hablar y la negativa del ser humano para escuchar son los puntos opuestos que se han venido repitiendo durante todo el tiempo de la historia, de esa historia corta en este pequeño planeta. Como siervos hemos aprendido a utilizar los medios de comunicación. Los seguimos utilizando y cada instrumento que vemos lo apreciamos para transmitir el mensaje de Dios. Y el mensaje de Dios no ha cambiado, aún sigue ahí latente. El fundamento, el modelo, todo sigue ahí. Dios sigue insistiendo. Tenemos centenares de Biblias en el mercado. Tenemos las traducciones. Tenemos las actualizadas, donde vienen las palabras de Jesús en rojo, donde viene en letra grande, letra pequeña, donde viene hoy en día en audio. Mire, todo lo que se ha hecho. Si usted no ve mucho, entonces letra grande. Si a usted le gusta cargarla, entonces viene de bolsillo. Si usted quiere aprender más, entonces viene con comentarios. Todo al servicio nuestro. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros aprendamos a buscar la presencia del Señor. Qué hermoso que pudiéramos apreciar todo esto. Hoy la tenemos en los celulares, hoy la tenemos en el carro, hoy la tenemos en las versiones, hoy la bajamos en la app, hoy mire, tantas cosas.
¿Tú te has puesto a pensar por qué el Señor habla con tanta insistencia y ese afán de comunicarnos su palabra? La razón es Cristo. Pero si seguimos buscando ejemplos en la Biblia, lamentablemente seguimos sufriendo el síndrome del rey. Tuvo un excelente profeta como Jeremías. Tuvo un vocero directo de Dios durante todo su reinado. Pero ¿saben qué? Nunca quiso prestarle atención. En vez de escucharle, llegó momentos donde le prohibió al profeta que se le acercara, a menos que le hiciera llegar los mensajes del Señor que él quería escuchar. Pero ni en ese tiempo ni aún el Señor se amilana ante el rechazo. Él sigue ahí como una gota, cayendo, siempre. Y muchas veces le dicen a uno, pero tanta insistencia, otra vez con el mismo cuento. Y es por eso, porque el Señor sigue ahí, ahí, persistente, ahí. Sigue, a pesar de que tú la mandes al olvido, al baúl del recuerdo, Él sigue ahí, ahí. Ay, no me vaya a hablar de Dios. Yo no sé por qué todos se empeñan en lo mismo. ¿No te has preguntado por qué? Y a veces a nosotros como cristianos hay alguien que viene y nos dice, oiga, pilas. Tú asistes, pero pues es el Señor insistiendo. Es el Señor ahí firme, como siempre. Incluso en Jeremías encontramos que hasta quemó los rollos donde habían escrito la palabra. Hasta eso llegó ese rey. Y el Señor le dice, toma otro rollo, Jeremías. Escribe exactamente lo mismo que estaba. Siéntate, dicta lo que estaba escrito en el primer rollo. En ese rollo quemado, vuelve y escribe. Y encontramos por allá en Jeremías 36 que Jeremías toma otro rollo, se lo da a Baruch, que era el escriba, y él vuelve y escribe en el rollo lo que Jeremías le dictó, idéntico al primer escrito. Ahora, esto nos debería dar ese llamado de atención. Cuando a ti alguien te diga algo, examínalo. Pero cuando muchos te digan algo, examínate. Y eso es lo que deberíamos hacer. ¿Qué pasa cuando un hijo desobedece? Tú como padre, como madre, como hermano mayor, ¿no lo quieres disciplinar? Es que no hace caso. Es que no es obediente. ¿Y por qué no miramos y nos aplicamos lo mismo? ¿Qué dijo Dios? Dios le dijo a Israel, les castigaré porque les hablé y no oyeron. Los llamé y no han respondido. Pero ¿qué pasa cuando Dios ve gente obediente? ¿Qué pasa cuando Dios ve gente que lo sigue? Pues la palabra del Señor nos enseña que lo honra y lo recompensa. Por cuanto obedeciste al mandato de Jonabad, vuestro padre, y guardaste todos sus mandamientos, e hiciste conforme a todas las cosas que os he mandado, por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonabad, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. ¿Qué es lo que está haciendo Dios aquí? Confirmando que todo el que honra, se le honra. Si yo honro a mis padres, el Señor me va a honrar. Y me vendrán bendiciones. Por eso debemos aprender que nada cuesta más que obedecer. Deja de pensar que es imposible.
Dios nos ha dado los mejores ejemplos de que sí es posible. O si no, mira ya en Filipenses. Cristo, quien siendo en forma de Dios, obedeció hasta el final. Tú y yo podemos ser obedientes. No existe nada más contradictorio que un cristiano desobediente. Por eso, qué rico, qué hermoso, que aprendamos de los recabitas, que recibieron el mandato de no beber y se mantuvieron firmes, sin quejarse. Mientras que el pueblo de Dios, que siempre ha estado destinado a grandes bendiciones en todos los aspectos, que lo único que tenía que ser obediente y fiel a Dios, que era la única forma de conocerlo y es la única forma de seguirlo conociendo, que Él mismo entrega bendiciones abundantes y no quiere obedecer. No quiere obedecer a alguien que tiene mucho para entregar. Y yo en el devocional de esta mañana decía que el Señor dijo que lo que pisare con la planta de los pies. Por eso a los israelitas se les entregó hasta donde pisaron. Como no siguieron pisando, no se les entregó. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros. A veces nos acomodamos. Debemos aprender a vivir en la gloria del Señor, a ir más allá, a conquistar nuestra bendición. Dios ya nos dio la bendición, nos toca tomarla y muchos no la toman. Muchos parece que estuvieran en la playa tomando el fresco. Ya con esto es suficiente. El Señor eso no quiere. No es que tú tengas que sacrificarte porque entonces ahora sí me voy a levantar a las 3 de la mañana a orar. Mentiras. Es que voy a empezar a hacer sacrificios materiales. No, no, no. No lo hagas. Dios lo que ama es la disposición del corazón hacia su palabra. Por eso aprendamos que cuando tú cuidas a un niño, tú le exiges obediencia, que esté juicioso, que donde yo lo vea y tantas otras cosas que le decimos a los niños. Hagamos lo mismo porque es lo mismo. Dios nos dice lo mismo, entonces cuidémonos nosotros. Él como padre nos dice, mire, hagan, no, no hagan, digan, no digan. Empecemos nosotros a vivir esa parte. Esa parte de obedecer la voz de Dios. ¿Para qué? Para mantenernos aparte, distantes de muchas cosas que no nos convienen a nuestra vida. Dios siempre nos ha querido bendecir. Dios siempre nos quiere dar en abundancia. Evaluemos qué está esperando Dios de nosotros. Y si tú le obedeces, podrás estar en la presencia del Señor. Por eso, ahí donde estás, evalúa tu corazón y mira qué te ha faltado. Porque como cristiano no has podido disfrutar de esas bendiciones. Porque si una y otra vez el Señor te ha dicho algo, no le has prestado atención. ¿Y qué es lo que te ha querido decir? Alguien me escribía, pastor, yo no entiendo, pero es que en esta semana todo el mundo ha llegado con el mismo cuento. ¿Y qué podemos decir? Evalúa. Si alguien te dice algo, evalúalo, pero si muchos te dicen algo, evalúate, examínate. ¿Qué es el mensaje del Señor? Por eso los invito a que busquemos andar en la presencia del Señor. Aprendamos esos principios, aprendamos esos preceptos y transmitamos a la familia, porque estamos hablando ya de testimonio. Qué rico
Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Cuándo mi casa puede servir al Señor? Cuando yo dé testimonio. Antes no. Cuando realmente vean. Yo quisiera que todos oraran. Si te ven orando, pues todos van a orar. Si nunca te ven orando, si te ven leyendo la palabra, van a querer y se van a interesar en la palabra. No es tanto lo que decimos como lo que hacemos, lo que causa mella. Entonces, qué rico que esas acciones demuestren lo que tú estás diciendo. Que seamos esos testimonios vivos y santos en el Señor. Papito Dios, hoy te damos gracias, Señor Padre misericordioso, porque en esa obediencia, Señor, caminando de tu mano, queremos estar siempre en tu presencia, Padre amado. Perdónanos, Señor, porque muchas veces, a veces sin querer, otras veces queriendo, nos vamos apartando, nos vamos distanciando. Pero hoy, Señor, queremos venir a ti, Padre misericordioso. Queremos aprender esas lecciones, Señor, que encontramos. Qué hermoso cuando vemos que tú das las lecciones, Señor, como ese maestro excelente. Qué hermoso cuando tomamos las lecciones de Cristo como maestro excelente. Qué hermoso cuando disponemos nuestro corazón al Espíritu Santo y nos dejamos guiar. Porque cada día, Señor Padre misericordioso, queremos crecer en ti, Padre amado. No queremos llenarnos como ese mar de conocimientos en un mínimo de profundidad, sino queremos cada día profundizar más en tu palabra. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Hoy pongo en tus manos a todas las personas aquí representadas, Padre misericordioso, y a todos aquellos que van a ver después en diferido esta enseñanza, Padre amado, para que cada uno, Señor, sienta en su corazón ese deseo, Padre amado, de buscarte y de caminar contigo. Padre bueno, qué rico que podamos alabarte y adorarte, Señor, con nuestro testimonio, con nuestro caminar, Padre Santo. Padre bueno, que no solo sean momentos de cantar, sino sean momentos de vivir y de vivir tu palabra, Señor. Qué rico que cada mañana te busquemos y cada noche te agradezcamos, Señor Padre misericordioso. Padre bueno, queremos quedar en tus manos. Y mañana, Señor, poder tener ese tiempo de alabanza, Señor, de agradecimiento, Señor, por todo lo que has venido haciendo durante todo este tiempo. Ya estamos llegando a la mitad del mes de marzo, Padre misericordioso. Se nos ha ido rápido el tiempo, Señor Padre bondadoso. Pero qué rico que podamos decir, Señor, hemos aprovechado el tiempo, hemos escuchado tu voz y seguimos caminando en tu palabra. Amén y amén. Muchas gracias a todos y cada uno de los que nos han venido escribiendo en el WhatsApp. Qué rico poder ver la obediencia. Ya casi estamos cerrando el tema de la obediencia. Mañana lo estaremos cerrando y empezaremos a hablar del tema de la fe. La Iglesia Su Gloria en Mí está trabajando en este momento en 3 campos, porque también me lo han preguntado. Estamos trabajando en ese campo de los pilares, y entonces estamos viendo la obediencia y vamos a empezar a ver la fe. En el campo de hacerme mejor persona, porque cada día debo crecer espiritualmente. Y no podemos dejar atrás el perdón, porque también es importante para nosotros, porque la Biblia nos reclama del arrepentimiento y el perdón. 3 pilares en los cuales estamos trabajando como iglesia. Por eso, ahí estamos, aprovechando, como les decía, todos los medios, pero también reuniéndonos como familia. Un abrazo grande, el Señor les bendiga y vamos adelante de la mano del Señor.